Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a un líder de la banca nacional, a un presidente de un banco, para revisar el panorama económico y financiero del país en un momento de coyuntura serio, en opinión de algunos grave, con la renegociación del TEMEC y con tantos escenarios que cuestionan cómo nos va a ir en este 2026. Le doy la bienvenida. Daniel Becker, gracias por estar aquí, CEO de MIFEL. Gracias por compartir con nosotros tu visión y tu perspectiva. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Piz, buenas noches. Buenas noches, Dani, bienvenido. Muchas gracias. A lo mejor podemos empezar por un panorama. Tú publicaste recientemente un documento que hace un diagnóstico de cómo está la situación en lo económico, en lo financiero, en el marco económico internacional, con la renegociación del TEMEC y las variables que están ahí pendientes y qué tanto afecta al sector. La presidenta ha dicho insistentemente que la economía va bien y que está fuerte y que hay muchas variables para estar tranquilos. En días recientes se reunió una vez más con empresarios, y digo una vez más porque tenemos estas reuniones, ¿no es cierto?, cíclicas o periódicas, para hablarle a los inversionistas y decir, oiga, todo está bien, hay certeza, hay certidumbre, hay un marco jurídico sólido. Pero cuando yo platico con personas del otro lado, en el sector de inversionistas, de empresarios, de líderes de cúpulas empresariales, que dicen, pues sí, todo está bien, pero lo de la confianza como que se atora, porque pues hay muchas reuniones, muchas fotos, muchos discursos, pero la inversión está en cero. Corrígeme en esto, abrimos con un panorama si quieres y luego vamos entrando en detalles. Bueno, yo creo que la inversión no es en cero y también hay que considerar que la parte de la reinversión extranjera en utilidades habría que considerarla también como un elemento que contribuye a la contabilidad de la inversión extranjera directa y local. Dicho eso, creo que también deberíamos de pensar en un crecimiento más acelerado y sobre todo porque a la luz del anuncio que hizo el secretario de Hacienda con la presidenta, hay un proyecto de que el gobierno tenga un gasto en inversión de alrededor del 2% adicional que puede generar un crecimiento económico más potente, más profundo. Y si eso no se logra, acuérdate también que tenemos un tema de consolidación fiscal. Esa consolidación fiscal, que es en la que yo hago referencia en el artículo que tú acabas de comentar, creo que se vuelve importante porque en caso de que no vayamos en una ruta de consolidación fiscal, pues existe el riesgo en el mediano plazo de perder el grado de inversión. Y creo que muy serio, ¿no? No caótico, pero muy serio. Te voy a dar un dato que creo que es relevante para toda la gente que nos ve. Brasil perdió su grado de inversión en el año 2015. ¿Sabías en qué año lo recuperó? No lo ha recuperado. Lo que también habla que en términos de comparativos con otros países nos vemos aún mejor, pero significa que tenemos que hacer cosas y cosas rápidas para, uno, tener un crecimiento económico sostenido mayor al que se ha observado en los últimos años. Tenemos que tener un crecimiento que ayude a consolidar las finanzas públicas y a tener una consolidación fiscal y que además ayude a que todo el gasto que el gobierno ya tiene comprometido se pueda seguir erogando y no suframos un tema de endeudamiento y finanzas públicas. Admiro tu optimismo, pero me parece muy bien. Me parece un optimismo no desbordado, mesurado. Está de acuerdo. Es decir, si el mensaje es perder el grado de inversión, no se derrumba el país, porque Brasil no se derrumbó, ¿no? Y no se derrumbó, caminó, tuvo crisis, incluso se reflejó en lo político, bla, 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 etcétera, no ha recuperado el grado. Ahí va. El PIB per cápita de Brasil es superior al mexicano. Y son 300 millones de habitantes. Y son el doble. Y además tiene una estrecha relación económica con China que ante los temas geopolíticos de hoy se ve gravemente amenazada, ¿no? Porque Trump, conmigo o con ellos, ¿no? Es así de sencillo. Pero su relación económica con China es así, ¿no? En compra, en inversión, en banca, en todo. Ok, bueno. Si México perdiera el grado de inversión, creo que las consecuencias serían infinitamente más graves de lo que le pasó a Brasil, ¿no? Y como tú dices, Brasil no lo ha recuperado y la economía camina, sigue productiva. Ahí está, no ha tenido un gran despegue, tuvo en el primer gobierno de Lula niveles de crecimiento gigantescos, de 6, de 7%, alguien dice que hasta más, y luego se decayó. Bueno, muy bien.
Pero aquí no tenemos ese nivel de crecimiento. El del año pasado quedó 0.7. 0.5, 0.7. Pero el último trimestre quedó en 1.6. Sí. No, otra vez. A ver. Siempre es como ver el vaso lleno o el vaso... Claro, a ver, a ver, Leonardo, claro que este país tiene grandes retos. No hay duda. Lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos platicado con la presidenta, lo hemos platicado con el secretario. Como tú sabes, me tocó presidir la Asociación de Bancos y gracias a eso tuvimos, hoy tengo la oportunidad de tener conversaciones en grupo, en corto, y si hay una legítima preocupación yo creo que México sí está sobrediagnosticado. ¿Cómo destrabamos eso? Es decir, yo sí veo, coincido contigo, yo creo que este gobierno, a diferencia del anterior, dice, sí quiero inversión, sí quiero crecimiento, no estoy peleado con que el capital privado invierta, y ahorita hablamos de energía, que me pareció que traías uno de esos pendientes, que sí veo un viraje. Este gobierno dice, sí los necesitamos. Cuando el anterior decía, el Estado puede solo, a lo mejor, ¿no? Ok. Yo veo lo mismo que tú, percibo lo mismo. Pero está atorado. ¿Cómo se destraba esto? Yo creo que lo primero es que en términos de energía lo que ya viste es que hubo proyectos eólicos y de generación solar. Sí. Y se generaron alrededor de 4.700 millones de dólares de inversión. El 80% se calcula que es inversión extranjera. Sí. Entonces creo que en ese sentido la realidad también te obliga a empezar a tomar decisiones distintas si es que quieres continuar entregando cuentas a tu grupo de a tu base de votantes, y en ese sentido pues sí hubo un proceso que cambiaron las reglas del juego, se redefinieron las reglas del juego, y me parece que estamos llegando hoy otra vez a entender que la realidad hay que llevarla de otra forma. ¿Qué se debe de hacer, creo, Leonardo? Y ahí, bueno, te voy a decir qué le comentaba yo a la presidenta, y ojo, no significa que ni tengamos la verdad absoluta. No, nadie. Pero yo creo que sí queremos algo todos, un mejor México, ¿no? Sin un México duda. más justo, más egalitario, donde no haya 35-40% de gente que vive en niveles de pobreza, aunque por mi profesión la gente no cree que yo soy un hombre de centro izquierda, es difícil pensarlo, pero es hasta bueno para la economía en su conjunto, ¿no? Tienes una dinámica. Un banquero de centro izquierda es una joya. Va a ser la nota, ¿no? El Financiero lo va a poner como encabezado, sí. Ojalá, ya lo quiero ver. Pero mira, primero, sí tienes también choques del exterior, que es la incertidumbre que tiene el Tratado de Libre Comercio. Correcto. Y yo ahí tengo un ángulo un poco distinto. No conozco directamente al señor Trump, pero conozco a gente muy cercana al señor Trump, y no es improbable que el señor Trump decida no revisar, no es una renegociación, no revisar el Tratado de Libre Comercio este año porque ellos también tienen elecciones intermedias. Y entonces que él siga, patee la revisión del tratado. Lo posponga, digamos, lo extienda. ¿Eso te parece que es bueno o malo? Yo creo que genera un factor de incertidumbre. Es bellísimo esto, donde el entrevistado pregunta al entrevistador. Es una dinámica fantástica. Yo creo que extiende el periodo de incertidumbre y para la inversión no es bueno eso. Yo creo que genera certidumbre. Mira. Porque seguiremos operando bajo las condiciones originales del Tratado de Libre Comercio. Tan es así que lo que generó el crecimiento, Víctor, del 0.8 en el último trimestre anualizado 1.6, fue que exportamos en el año casi 700,000 millones de dólares. ¿Bajo qué tratado? El vigente, el que tenemos. Oye, claro que prefieres tener certidumbre, pero ya la tienes. Lo que pasa es que estamos todos un poco confundidos y nadando en el lodo. Hoy, este tratado, si se llegara a patear, seguiríamos operando bajo el mismo tratado, con las mismas reglas de origen, y creo que eso es lo ideal. Oye, tú prefieres tener certidumbre absoluta, que las cosas... A ver, Dani, tenemos aranceles, y los aranceles violan el tratado. Es decir, está muy bien, vamos llevándola así tranquilo y vamos extendiendo las mismas condiciones, seguimos a inversión, seguimos exportando mucho, importando poco, se nos cayó ahí. Hay algunos economistas que dicen que dejamos de ir porque se acabó el dinero y ya no compramos, de acuerdo, muy bien. Pero no son las condiciones óptimas. Las condiciones óptimas serían, esto va para 10,
15, porque entonces un señor como tú o como tus inversionistas dicen, pues le meto en energía, le meto en gasoductos, le meto en cosas porque veo que hay una perspectiva de crecimiento. Esta etapa de, no sé cómo va a estar el año entrante, al sector de inversión no le da ninguna garantía de ir hacia... Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que la certeza es el mejor amigo de la inversión. Dicho eso, hoy no la tenemos. ¿Qué tenemos? Lo que hay. Oye, depende de nosotros que el presidente Trump pueda o no determinar en función de su cálculo político, seguir pateando el bote. Pues eso nosotros no lo sabemos. No. Hoy hay que jugar. Y además ahí jugamos en la barrera. Señor Piz, por favor. Es que justo el tratado, esta condición de preferencia arancelaria, de pues, mantener arancel cero a todo lo que cumpla el TEMEC, pues terminó siendo un viento a favor para México en términos de exportaciones, en términos de crecimiento, y ahí están los resultados, ¿no? Quizás el crecimiento hubiera sido menor sin esa preferencia, no lo sabemos. Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Lo que yo te quiero preguntar, Daniel, es justo lo que mencionabas ahora y tiene relación con este plan de inversión en infraestructura que se anunció esta semana en Palacio Nacional. Es un paquete enorme, son 5.6 billones de pesos, de los cuales 700,000 millones se van a ejercer este año, y la idea es que, dijo el secretario, eso agregaría 2 puntos del PIB al crecimiento, ¿no? Pero el tema es justo, o sea, reglas claras, estables, certidumbre jurídica para la inversión. Creo que en buena medida el éxito del plan, que por cierto es inversión mixta, sí, o claro. sea, es inversión pública y privada, Sí, en buena medida va a caminar si esas condiciones prevalecen. Sí. Mira, cosas que hemos conversado directamente con el círculo cercano de... Tú sabes que podemos estar o no de acuerdo con Milei, con sus políticas, con lo que ha hecho Milei, pero Milei hizo una... Permítanme tomar mi acordeón. Sí. Milei hizo una regla que acaba de anunciar en el 2024 que se llama régimen de incentivos para las grandes inversiones. No sé si estén al tanto. A ver, a mí me parece que si por alguna razón... A ver, el sistema judicial, queramos, nos guste, no nos guste, estamos de acuerdo que es un hecho. Es una realidad, ya. Es una realidad. Claro. Y vamos a ver... con ese hay que vivir. Y vamos a ver cómo se decanta. Sí. Todos esperemos que se decante de forma correcta, pero seguro este tipo de cosas tardará tiempo. Me parece que instrumentos como estos, que permitirían eliminar, o perdón el anglicismo, hacer un bypass al sistema jurídico mientras que se asienta el sistema judicial actual, que permita generarle confianza y certidumbre a la inversión extranjera. Creo que eso podría ser un potenciador de la inversión extranjera, internacional y local, que por cierto muchas veces la local es más importante que la extranjera. ¿Sí? Dicho eso, ya lo estamos viendo, y creo que estos 4.700 millones de dólares que se generaron a partir de la licitación de energías renovables que ya se hizo y que ya es un hecho, nos pueden empezar a crear una dinámica distinta. También creo que tenemos que empezar a ser... A veces, la verdad es que hay una agencia digital que estoy convencido que quiere hacer cosas muy importantes para el país, pero creo que tienen el plato muy lleno. Una alternativa sería, por ejemplo, hacer trámites más sencillos para aperturar una empresa. Y si no recibes respuesta, que tengas una afirmativa ficta. Oye, también hay mucha gente que quiere pagar el SAT, que hoy el SAT también está haciendo una chamba, pues yo te diría, bastante profunda y robusta. Pero oye, y a veces es difícil conseguir tu sello digital y darte de alta en el SAT. ¿Por qué no, una vez que te trates de dar de alta en el SAT, si no puedes, que te den en 24 horas una afirmativa ficta, y en ese sentido tú ya puedes estar listo para operar? Es decir, creo que hay condiciones, Víctor, no es sencillo y a lo mejor a veces no va con la lógica de la burocracia, pero creo que hay que hacer cosas que hay que pensar un poco. Hoy es el momento de pensar afuera de la caja. Porque si seguimos pensando como siempre hemos pensado, todas estas ideas se pueden quedar a la mitad o se pueden quedar muy cortas. Y lo que sí te puedo decir, Víctor, te lo puedo transmitir, el secretario de Hacienda y la presidenta tienen la firme intención que esta economía crezca, que crezca de forma más acelerada y que además haya una consolidación fiscal.
Oye, explícale eso a la gente porque me parece muy importante y está en tu documento. ¿Qué quiere decir consolidación fiscal? cuando un país, el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, se gastó más de lo que se ingresó en términos fiscales, hubo un gasto adicional de 6%, 5.9%, y entonces eso a los mercados, a los inversionistas, a las calificadoras, les parece que continuar esa ruta de déficit fiscal, es decir, que gastas más de lo que ingresas, te puede generar un problema mayúsculo a las finanzas públicas. De hecho, si me permites hacer un comercial, Leonardo y Víctor, léanse en 1929. Todas las crisis están asociadas a un exceso de endeudamiento, claro, tanto de las sociedades como de los individuos como de los países. Quiebra a los gobiernos y también a las empresas cuando gastas más de lo que ingresas. Y ya lo hemos vivido. Por eso en México el Banco de México tiene un mandato único, la estabilidad de precios. Así es. A diferencia de Estados Unidos, que tiene doble mandato. Entonces, esta consolidación fiscal se vuelve muy importante porque le da un aviso a los mercados, a los inversionistas, a las calificadoras, a la inversión de capital, a los recursos que llegan a invertir en CETES y en M-bonos, que México tiene una condición de estabilidad financiera y es ortodoxo en su manejo de finanzas públicas. Ortodoxia que, por cierto, Brasil no ha llevado a cabo, razón por la que no han podido recuperar su grado de inversión. Que Argentina no llevó a cabo. Y que Argentina, y parecería que Argentina está algunos años, si siguen con inflaciones todavía altas. Oye, una buena noticia en todo esto. La semana pasada, o esta semana que acaba de concluir, el Banco de México mantiene sus tasas a observancia no bajó. No bajó. Suspendió el ciclo de recortes. 11 recortes consecutivos. Así Perdóname que te haga una pregunta. ¿Qué te dice eso? Me dice mesura. No me había gustado 11 meses continuos de baja porque así como que la inflación está controlada, no. Y hay mucha gente que no está cómoda con el nivel de inflación. Está en niveles que 4 puntos... Está arriba de 4%. Sí. Exacto. Y seguían bajando las tasas y bajando las tasas. Se detuvieron. Mesura. Muy bien, mesura. ¿Te parece que la mesura es un buen mensaje Sin de duda. que hay un banco de México que es independiente? ¿Por qué crees que es tan importante para la Secretaría? Acuérdate que siempre la Secretaría de Hacienda y Banco de México están siempre en tensiones. En tensión. Aquí parece que no, pero bueno, No, se entienden más que los de antes. Eso, mira, yo no quisiera hacer ningún comentario al respecto, pero lo que yo sí vi es que la semana pasada el banco tomó una decisión. Sí, se detiene. Cautelosa. Sí, correcto. ¿No? Y además, igual como lo hizo la Fed una semana anterior. ¿Por qué es importante para el gobierno federal que las tasas sean más bajas? Porque tiene que bajar, porque eso... Tu nivel de deuda, claro. El pago del costo financiero disminuye. Claro. Y a pesar de eso, creo que lo que vimos es un Banco de México con independencia. Y creo que todas estas variables, Leonardo, si las vamos sumando, Víctor, nos pueden dar una perspectiva de que hacia adelante, si hacemos 3 o 4 cosas bien hechas, profundas, que den mayor certidumbre, sí se puede lograr lo que se ha propuesto. Por supuesto que hay que hacer cosas. Ahora, hay cosas que son exógenas a nosotros y que no dependen de nosotros. El tema... Y déjenme decir algo que no hemos mencionado, a diferencia de Brasil. ¿Ustedes estarían de acuerdo que de hacer las 3 o 4 cosas que se requieren, y a lo mejor un régimen tipo Argentina, México, con la tensión que tiene Estados Unidos, en particular con China, puede ser el gran ganador de este vecindario? Tan es así... Hay condiciones, digamos. Ahora, Leonardo, ¿cómo te explicas? Pero hay a ver, deja, mira las que no... ¿Qué piensas de Pemex? ¿Y qué piensas del subsidio incontenible a una paraestatal técnicamente quebrada? No podemos engañarnos en este sentido. Ese modelo de la refinación y la, ¿cómo se llama esto? La soberanía energética. Eso, ¿qué piensan tus colegas banqueros y financieros de esto? Porque sí sabes lo que se le metió en los últimos 8 años ahí a un pozo sin fondo. Perfectamente. 1.6 billones, 1.5 billones al... 3 puntos del... Sí, brutal, ¿no? Brutal. ¿Y eso te da confianza? Pemex, si no resuelve Pemex su tema estructural, puede representar en el mediano y corto plazo un peligro para las finanzas públicas del país.
Coincidimos en eso. Absolutamente. Hay gente que incluso dice que pone en riesgo La deuda soberana. y la calificación. Por eso, con consecuencia. La deuda, sí, porque el aval pues es Hacienda, ¿no? Y fíjate, y como, bueno, ya muchos grupos, muchos hedge funds extranjeros han hecho grandes recursos yéndose largo Pemex y yéndose cortos UMS, sí, ¿no? Por el diferencial de tasas de interés. Que a ver, en términos de los requerimientos financieros del sector público, ya está incorporada la deuda de Pemex, ¿no? Que está en el orden del 51%. Hay mucha gente que se pregunta por qué no se convierte la deuda de Pemex, que ya está incorporada en los requerimientos. Sí, que lo quieren. Oye, si me preguntas a mí, yo preferiría ver un Pemex que se resuelva estructuralmente, que se adelgace, que se permita, como lo están haciendo con el tema eléctrico, que haya, yo no sé si como en la época de Peña Nieto con la reforma al sistema energético, pero a mí no me parecería descabellado ver en el corto y mediano plazo algunos elementos de inversión mixta, como tú lo acabas de decir, Víctor. ¿Y sabías tampoco que no me sorprende? Parece que hay señales en esa dirección, ¿no? Porque he visto anuncios del gobierno que pareciera quitarse ese yugo. Exacto. ¿Por qué? Porque la realidad te enfrenta. A ver, ¿tú crees que la presidenta no sabe que Pemex puede ser un tema que le puede generar en el mediano y largo plazo serios problemas a las finanzas públicas? Quiero pensar que sí. Y te voy a dar otra que creo que también podemos ver próximamente. A lo mejor con otro nombre. Fracking. Sí. Esta semana había algunos indicios en esa dirección, que era otro tema vedado en la administración anterior, ¿no? ¿Sabías desde cuándo los Estados Unidos hacen fracking, Leonardo? ¿Década y media? 1853. Ah, desde entonces. Sí, señor. Esa tecnología no existía entonces, Daniel. Bueno, lo que pasa es que el fracking salía, recomiendo un libro que es imposible de leer, ganador del premio Pulitzer, Price, pero con Z. Hay yacimientos donde el gas sale naturalmente y luego se agota. Y luego entonces tienes que entrar y romper. Y esa tecnología, por supuesto que no existía como tal, pero se ha ido sofisticando. Y desde 1853 encontraron que el fracking, rompiendo la piedra, era una posibilidad. Por eso tienes Standard Oil, y por eso tuviste Texaco, y por eso tuviste todas estas compañías que hoy fueron lo que es la industria petrolera de Estados Unidos. Que, por cierto, Estados Unidos con el fracking ya produce más barriles de petróleo que Arabia. Correcto. Y en México, en la cuenca de Burgos, mi estimado Leonardo y Víctor, tenemos una capacidad de generar fracking. Ahora, ¿y por el gas que hay ahí? Claro, que a veces hasta flota casi en automático. O sea, los recursos naturales que tiene este país, yo por eso soy optimista. Oye, podemos fallar y a lo mejor decidimos que no queremos contaminar porque el metano, sí existe ese riesgo. Y yo quiero pensar, porque soy un optimista de este país y porque creo que este país es más grande que los errores que podamos ir cometiendo en el camino, que estas cosas nos van a ir enfrentando a la realidad y los vamos a tener que acabar haciendo, porque no vamos a tener opcionalidades, salvo que queramos estar en una crisis de finanzas públicas, que creo que nadie la quiere. Déjame preguntarte algo de tu ámbito de competencia, la banca, porque a pesar de que la economía no creció tanto el año pasado, pues la banca siempre está bien en México, ¿no? Le fue de lujo. ¿Recuerdas que el presidente López Obrador siempre les iba a la Convención Bancaria y siempre decía que teníamos estabilidad económica, que hasta la banca le iba bien, ¿no? Y tenía ganancias históricas. Pero bueno, el año pasado tuvimos un evento que afectó a 2 bancos. Y una casa de bolsa. Y creo que se resolvió bien, ¿no? Fue rápido además. Y estamos viendo que en el sistema hay... No, ahí déjame entrar ahí. ¿Fue justificado eso? Porque yo escucho muchas voces diciendo que fue un abuso de los Estados Unidos, que no había sustento real, por lo menos en 2 instituciones que se decían, pues, oye, sí hicimos una transferencia y todo, pero está en el marco del derecho, no hicimos nada ilegal, no tenemos clientes nada, y de todos modos les cayó. ¿Cuál es tu lectura como banquero de esto? Te mentiría porque no hemos visto lo que el FinCEN ha puesto a disposición. Es información muy reducida, ¿no? Es una información muy reducida. Pero déjame continuar. Sí. Oye, ¿por qué la banca sigue generando recursos a pesar de una economía relativamente estancada?
Ya. Sí, ¿Es correcto, Víctor? Sí. ¿Y por qué genera tanto interés que incluso hay bancos que quieren entrar y tenemos 50 bancos, poco más? ¿Tantos? Sí. ¿50? Hoy hay 50 bancos ya operando. Lo que pasa es que Ya quiero poner el mío, güey, pero no tengo un abuelo tan célebre como el tuyo, pero... No, a ver, yo también quisiera ser un periodista ejemplar. Estás a 5 minutos. Yo creo que él quiere su programa en Sean Becker, en El Financiero. A eso veniste. Claro. Exacto. Estoy haciendo mi prueba, ¿no? Exacto, mi prueba piloto. No, mira, a ver, primero, porque yo creo que los bancos que están formados ven el lado lleno del vaso. Okay. Seguramente también de repente habrá días en la mañana que digan, no, ¿qué hago? Mejor retiro. No lo dudo también. Sí. No seamos optimistas irresponsables. Pero hay grandes oportunidades. O ciegos, pues. O ciegos. Segundo, Víctor, y un tema muy importante. La bancarización en este país, si bien el 68% de los mexicanos tiene un producto bancario, la penetración del crédito respecto al PIB, al sector productivo y a las familias es del 38%. Y el banco tiene otra cifra que es de 32%, la ABM tenemos una cifra que es del 38%. Creo que la diferencia ahí es el shadow banking, el famoso shadow banking, ¿no? Los intermediarios financieros que no se miden y no se registran y están autorizados, pero no están regulados. ¿De cuánto es la participación en Chile? Arriba del 100%. En Brasil, arriba del 50%. Entonces, ahora, ojo, venimos del 20%, Víctor. Hemos crecido. Y te digo algo, les voy a confesar algo que nunca lo había confesado en ninguna otra entrevista. Seguimos pasmados de la crisis de 1994. Y entonces... ¿Todavía? Claro. Ya pasaron 30 años. Bueno, pues. En Estados Unidos la gente sigue pasmada con la crisis del 2008. Y siguen habiendo reglas y quítale la parte de banca de inversión a los bancos. A ver, estas crisis generan unas secuelas y luego tuviste, Leonardo y Víctor, dentro de problemática del 2008 sumada al 94, cuando fue la época de la tecnocracia en este país con el Banco de México y luego al doctor Carstens en el BIS, tuviste un país como México con sus sombras y luces incorporada a Basilea III. ¿No? Y por eso hay... A las reglas más estrictas de capital para la banca. Correcto. Entonces, oye, ahora, ¿y por qué hay utilidades? Bueno, pues sí, hay bancos que tienen una escalabilidad de tal forma que inclusive, déjame decirles, desde mi punto de vista, y esto es una opinión absolutamente particular, crean fallas de mercado y unas comisiones que en realidad a veces no representan lo que debería representar y la banca tiene un serio problema que creo que se va a ir modificando. Yo creo que no hay nada más engorroso que ir a una sucursal de banco a aperturar una cuenta de cheques o una cuenta de banco. Bueno, hoy es casi... No, hoy es digital. El que no lo haga digital, que nos ha hecho un telefonazo. Eso está cambiando. Entonces, ahí vamos a ver claramente, lo estamos viendo. Hacemos más de 30,000 millones de transacciones por SPEI, el sistema, al año. Es brutal, ¿no? Brutal. Y el SPEI, por cierto, es una cosa que si tenemos chance al final hablaremos de la importancia del SPEI y las capacidades que ha generado el SPEI, porque todas las transacciones en este país pasan por el SPEI, que es el sistema Banco de México, donde cualquier transacción digital que no es efectivo, pasa por ahí. Por cierto, déjame decirte ahí, pero México es infinitamente más eficiente en eso. Desarrollado. Bueno, volteo a ver Estados Unidos, es un gorro espantoso. Hay 12 FEDs, cada uno. Y tarda 24. Eso de que yo hago así y le transfiero dinero a Víctor y todo pasa en un minuto, en Estados Unidos no sucede, ¿eh? Es mucho más eficiente. ¿Por qué? No, es increíble. ¿Por candados y protecciones allá? No, porque en México primero hay un banco central, allá hay 12 bancos centrales. En México llevamos años construyendo una supercarretera para que todas las transacciones puedan fluir a través del Banco Central y porque también, bueno, se hizo esto de CODI y DIMO que no acabó de consolidarse también. Y cierto. Es un tema bien interesante porque hay un tema de inclusión financiera. Pero entonces, Víctor, para puntualizar, hay todavía mucho camino por recorrer. Hay bancos que tienen una escala, o sea, si tú ves, por ejemplo, los 5 bancos con más utilidades y luego los que siguen, las diferencias son bestiales. Y creo que eso se explica por la masa crítica y porque todavía creo que hay comisiones que deberíamos de ir disminuyendo cada vez más para tener una banca también
que sea menos onerosa para ciertos participantes. Sí, claro, claro. Ese es un factor. O sea, para hablar con... Y que a los diputados y diputadas les preocupa mucho y lo traen a colación. Déjenos hacer una pausa. Estamos con Daniel Becker haciendo este panorama del sector bancario y financiero en México. Mensajes, volvemos enseguida. Seguimos en el debate con Daniel Becker. Bueno, retomando esto, hay oportunidades para que los bancos crezcan. Al Congreso tenemos muchos estos que siguen pensando que las comisiones son altas, que las tarjetas son altas, que lo que cobran los bancos son altos y que los bancos siguen ganando mucho. ¿Qué ejercicio de autocrítica se hace desde los bancos? Bueno, yo creo que es difícil porque cada banco está en una situación distinta, ¿no? Su tamaño y sus stats, claro. Por supuesto, ¿no? A mí me parece que a ver, tenemos un pecado original, la crisis del 94, donde, si te acuerdas, originalmente en el Tratado de Libre Comercio se decía que la banca extranjera o la banca de capital extranjero operando en México pudiera tener alrededor del 1.5 de los activos totales. Vino la crisis y entonces se tuvo que redefinir eso. Por eso, cuando el destino te alcanza, tienes que reformular tus tesis y tus proyectos y la forma en la que operas. Y creo que hubo bancos que durante mucho tiempo fueron aglutinando otras instituciones y hoy tienen masas críticas que les permite tener ingresos extraordinarios y lo ven bajo otra óptica. Hoy lo puedo hablar también, Leonardo, porque hoy ya no represento, ya no soy... A la asociación, claro. De México, todos son mis colegas. Ahora, todos queremos el bien común de este país y que al sistema le vaya bien, pero creo que sí hay oportunidades. No creo que sea, y ahí es una buena discusión, Leonardo, me invitarás otro día a hablar de alternativas para crear elementos de mayor competencia. Uno, mayores licencias de bancos, ya vimos que no han sido en realidad un elemento que haya disminuido los costos. Veremos qué pasa con estas fintechs que se están convirtiendo en banco, pero que durante mucho tiempo operaron bajo este octavo transitorio de la ¿se acuerdan de la ley fintech? Sí. Y ahí se genera una cantidad de distorsiones. Esto ya se acabó. Y yo creo que hacia adelante lo que veremos es, bueno, donde tendremos que ver es mayores elementos de competencia. En una persona como yo, que me considero sí una persona de centro izquierda, pero neoliberal, donde sí cree que el capitalismo no llevado a su extremo, es el único sistema que ha sacado más pobres, perdón la redundancia, de la pobreza. Entonces creo que hay que regresar un poco al centro en ese sentido. La banca tendrá que hacer su trabajo y lo que yo no creo que sea una buena idea es ponerle un tope a las tasas de interés. Como ha sucedido en Colombia, que ha demostrado que ha sido desastroso, y como Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que es el coloso de Estados Unidos, cuando el presidente Trump dice, oigan, topemos las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10%, Jamie Dimon, con su característica forma de aprovechar los temas, dice, perfecto, empiecen en Massachusetts, en Virginia, porque está el señor Sanders, ¿no? Que es muy propositivo de este tipo de cosas. Bernie Sanders, y la de Virginia, que no me acuerdo su nombre, porque dice, en el momento en que tú capeas las tasas, al que en realidad le estás pegando es a la gente de menores ingresos. ¿Por qué? ¿Quién utiliza la tarjeta más y los meses sin intereses? No para financiarse, yo creo que ahí también hay tema de educación. No, pero para el crédito, claro. Meses sin intereses. Claro. Puedes comprar y pagar el mínimo. Pues las clases medias en Estados Unidos mucho, ¿no? Viven de la tarjeta. Viven del plástico, totalmente de acuerdo. Del plástico, del crédito, también no hay que llevarlo a un extremo donde te pueda poner en crisis, claro. En crisis tus finanzas públicas. Hay un tema muy interesante que ahorita te platico de Estados Unidos, que yo creo una tesis personal, pero creo que el tope de tasas a nosotros nos perjudica. Parece que perjudica. Un comentario ahí. Trump tiene una ofensiva contra la Reserva Federal y ya anunció al sustituto de Jerome Powell. Y está todo este debate si le quiere meter mano. Él está obsesionado por el tema de la deuda que explicaste hace un rato, de que las tasas bajen para que el endeudamiento de Estados Unidos, que es brutal, vaya un poco a la baja, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves desde este lado? Porque la Reserva tiene una gran influencia a nivel internacional en bancos centrales, en el nuestro, sin duda alguna. Y una respetabilidad enorme. ¿Qué piensas de...? Lo mismo que le pasa a México. Hay que enfrentarse con la realidad.
este nuevo, el que está, bueno, tiene que ratificar el Senado, Walsh, ¿no? Kevin Walsh. Kevin Walsh, él estuvo en contra de incrementar el balance de la Fed. Es bastante hawkish. Hawkish es que no es... Sí, es duro, es halcón, pues. Es halcón. Sí. Entonces, otra vez, En contra de... No es suavecito. parecería que no viene a modo Con la administración, ¿no? correcto. Entonces, otra vez, creo que es un paralelismo con México. Nos enfrentamos a una realidad donde te lleva a pensar, oye, al final, aunque yo quisiera, la realidad me enfrenta a tomar decisiones distintas porque es bueno para el país, porque si no voy a acabar siendo... Yo quiero saber, en mi último mandato quiero salir siendo el mejor presidente de Estados Unidos y si me equivoco, voy a salir siendo el peor presidente. Y pone a alguien que aparentemente, por lo menos, ojo, compitió contra Powell en la primera en la nominación. primera. Entonces, no Sí, es- porque ya era gobernador. Ya era gobernador. estaba, exacto. y es halcón, ¿eh? Pero yo creo que ahí viene ahora una gran disyuntiva que para el sector bancario y financiero vamos a tener que presenciar todos en el sentido de decir, este señor se comportaba así. Ahora o él- vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿no? Ahora, Porque es- ahora va a tener la presión del señor de la presidente, oficina. Pero el Senado lo está ratificando. Así y así es. como el Senado en Estados Unidos, por eso la división de poderes es importante, te leía la semana pasada, es importante la división de poderes porque el Senado inclusive en Estados Unidos ya está cuestionando si las tarifas o no. Entonces yo creo que también la realidad nos va a llevar a que tenemos que entender que la división de poderes ayuda a la democracia y la democracia es la mejor Pues ahí forma. tú que tienes conversaciones tan importantes en círculos tan elevados, pues de nuestra parte díselos, por favor, porque Te prometo que ahí parece que eso de la división de poderes no gusta mucho. Y Todo es que dicen centralizado. que la Reserva Federal es una democracia, no es una dictadura, ¿no? Además Mira, en este libro de 1929 hubo un presidente en Estados Unidos que decía, es que la Fed manipula la economía. O sea, hay muchas críticas sobre el Banco Central, particularmente en Estados Unidos, que es la moneda de referencia, la moneda de resguardo. El otro día discutía yo con un economista muy prominente. Oye, si yo fuera Trump y tuviera que escoger, oye, ¿hay duda que los Estados Unidos tienen un déficit comercial con el resto del mundo terrible? ¿Sí o no? Y además tienen los déficits gemelos. Tienen Sí. el déficit comercial y el déficit fiscal. El único presidente que lo pudo hacer fue Clinton, hace ya algunos años. Pero si yo tuviera que elegir, si yo tuviera dos palancas, y los pregunto a ustedes, tú eres el jefe editorial, tú has entrevistado a múltiples gentes, oye, ¿qué prefieres? ¿Tener la reserva del mundo donde te puedes apalancar hasta ad infinitum o equilibrar tu balanza comercial? ¿Qué elegirías? yo creo que equilibrar la balanza comercial. En la vida, ¿para qué? Si tengo la moneda con la que me puedo apalancar el resto de la vida y todo... Oye, viene la crisis del 2008 que está autogenerada e infligida en Estados Unidos y los treasuries bajan de precio porque la gente se resguarda en donde empezó la catástrofe. Yo, si fuera el presidente de Estados Unidos, yo prefiero... Pero el Pero ve lo escenario que está hoy, las premisas no pero están ve lo que está cambiando, Dani, pasando. porque el señor está tomando una Pero serie de ve lo- decisiones que ve lo- debilitan al dólar. Yo Ve lo que creo está que se está pasando con equivocando. el dólar, claro. No, el oro. Y Y la plata. Claro. Ajá, o sea, pierde confianza el dólar y La entonces... reserva está en los metales. Y exacto. Pero las decisiones han sido equivocadas porque él está provocando que el dólar se debilite. Invité a Larry Summers cuando yo tuve la oportunidad de que mis colegas me hayan votado como presidente de la Asociación de Bancos de México. Le pregunté a Larry, ¿qué otra moneda de referencia ves? ¿Y qué dijo? Por los 100 años, ¿vas a meter tu lana en yuans? ¿Vas a meter tu Sí. dinero en reales? Es el dólar. Y hoy estamos en un entorno distinto. ¿Qué tal, verdad? Lo va a enfrentar a la realidad, Leonardo. Por eso yo confío mucho en los seres humanos. Al final, salvo que tengas problemas de carácter esquizofrénico, Sí. la No menciones eso porque el señor de la Casa Blanca, La- tenemos dudas de su equilibrio mental, ¿eh? Nos va a quedar poco tiempo y hay que aprovecharlo. Ibas a hablar de Dimo y de Cody y de estas cosas. Sí, a ver, Dimo y Cody son elementos que hizo el Banco Central con la intención de generar... Plataformas, sí. no solo penetrar financieramente, inclusión financiera. Entonces, Llegar a otros sectores no bancarizados. claro, pero cuando Cody se anuncia, pues los primeros que llegan a pedir eliminar sus terminales punto de venta para eliminar la tasa de descuento fueron las grandes superficies. Y entonces parece que es un error de alineación de incentivos porque a lo mejor esas plataformas que requieren gran apoyo operativo de los bancos para operarlas,
deberían de haber tenido condiciones distintas para el CODI, porque Pix en Brasil ya tiene más del 50% de aceptación. Tú estás en Río de Janeiro, en la playa, jugando voleibol, llega un cuate con un chaleco, con tu QR, le pagas, te llevas tu paleta y el señor en 30 días tiene su dinero en su cuenta de cheques. Entonces, yo creo que México ya tiene la infraestructura dada para generar inclusión. Tú imagínate los tianguis y la informalidad, que estarás de acuerdo. Ese es otro gran problema. Es un crecimiento brutal en este país, que tuvieran un sistema confiable de esta naturaleza, ¿no? No, es confiable. Lo que pasa es que la estrategia estuvo equivocada, yo creo, ¿no? se alinearon los incentivos, la estrategia estuvo equivocada. Ahora, otro elemento que lo hemos platicado en corto también con algunos hacedores de política pública. ¿Qué les parece eliminar el efectivo de nuestro país? En un periodo de 3 a 4 años, como lo hizo India. Y entonces ahí sí tienes... Fíjate que resuelves con el efectivo. 1, negociación con el TEMEC. Oye, ya todo está trazable. Entonces, cualquier... Ya no hay duda de si hay lana sucia, criminales, delincuentes. Correcto, se acabó el efectivo. Primer tema, entonces, imagínate este as de negociación para la revisión del TEMEC. Segundo, el de USMCA. Segundo, eliminas... Lavado de dinero y crimen organizado. Que es parte de la... Segundo, tienes que, por definición, los pequeños empresarios se tienen que bancarizar. Yeah. Y oye, ¿y qué haces para que se bancaricen? Reduces la informalidad, pues, o la eliminas casi. O la eliminas. Ajá. Oye, ¿y qué les das a cambio? Un flat tax, ¿cómo se llama? Una tarifa fija. Una tarifa fija estable, por esos 5 años de una cantidad irrisoria para que conforme se vayan graduando, vayan teniendo... Incrementando su... Correcto. ¿Y qué te da adicionalmente? Incrementas tu base grabada. Bueno, que ha sido el tema en este país de hace 30 años. Pero fíjate, lo que te quiero decir, Víctor y Leonardo, claro que no es fácil y son decisiones que pisas callos y son decisiones políticas. El mundo va para allá, Daniel. Pero el mundo va... O sea, 3, 4 movimientos y tienes un país. Eso tiene que ver con algo que les pidió la presidenta Sheinbaum el año pasado en la Convención Bancaria. Crédito a pymes, micro y pequeñas medianas empresas, en donde... hay mucha informalidad también y a veces no tienen paramétricos, no tienen estados financieros. No hay información. Exactamente. ¿Qué hacer ahí, Daniel? ¿Cuál es el reto? Que haya una posibilidad de acreditar a los informales y que la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y Valores te permita acreditarlos con un objetivo que en un periodo de tiempo se vuelvan formales y sean parte del sistema financiero y por ende... Correcto. Oye, ¿va contra Basilea 3? Sí. Pero, oye, México tiene características distintas a Suiza, porque Basilea, by the way, está en Suiza, ¿no? A ver, pero todos los indicadores, los del INEGI, los del IMSS, en el padrón de patrones, ¿no? Los empleadores, indica que la informalidad va creciendo. Claro. Es decir, la gente se está moviendo hacia allá, trabajadores, pero también pequeños y medianos negocios. Sí. No me digas que no es un foco rojo. Claro, por eso, si recuerdas, hace unos instantes platicamos de hacer una ventanilla única, digital, donde en caso de no recibir respuesta se considere afirmativa ficta. Y si mientes, entonces, ¿por qué hay que darle confianza al ciudadano, Leonardo y Víctor? Creo que demos de confianza a los ciudadanos. Formalízate. Si lo intentaste y no recibiste respuesta, ya estás formalizado, pero no me mientas. Démosle el beneficio de la duda que los mexicanos quieren formalizarse y que no los van a fiscalizar por un periodo de tiempo y van a tener un flat tax y van a poder ser parte del sistema formal y tener crédito. El crédito, hay gente que dice que el crédito ha sido más importante que la propia revolución industrial. General Motors, la economía americana no existiría sin el crédito. El país más desarrollado del mundo. Es correcto. Automotrices, vivienda, almacenes, empresas que han crecido por el crédito, por el siguiendo el línea de pensamiento de Víctor, si pasamos del 38% de penetración del crédito del PIB al sector productivo y a las familias, imagínate pasar en lo que queda del sexenio al 42%, Víctor. Tienes otro país, porque además te voy a dar un dato interesante. Generalmente la banca crece entre 2 y 3 veces más de lo que crece el Producto Interno. La economía. Sí. Entonces,
ahí tienes un elemento, no es el único, por supuesto, necesitamos a todos los factores de la producción que participen para que haya un crecimiento, pero la banca puede jugar un rol muy importante en este proceso de crecimiento. ¿Fuiste al evento del Consejo de Inversionistas? No, No te invitaron. Sí, pero había ido al anterior y digamos, y como nos acabamos de reunir con la presidenta hace un par de semanas, ya habíamos un poco platicado del tema. Avanzado de estos temas. Sí, y estaba preparando la plática de hoy. Entonces, Claro, no lo dudo, por supuesto. Decías, y ahora para abrir una cuenta, pues ya lo haces a través de en línea, lo haces en una aplicación. La banca está invirtiendo mucho en tecnología porque hacia allá está migrando la operación y porque también hay muchos riesgos cibernéticos, Daniel. Claro. Pero fíjate, Víctor, lo que nosotros hemos encontrado a nivel gremial, no estoy hablando como institución, hay que diferenciar qué es un ciberfraude y qué es un ciberataque. El ciberataque es el dark web, que traten de penetrar hackearte tu core meterte bancario y sacar tus saldos. Sí. Eso pasa muy poco. Yo tengo pocos registros de eso. Lo que tenemos múltiples registros es de gente, oye, las Víctor, estafas. no des por favor datos personales, no te los pedimos. Oye, te llegan 40 avisos por parte de la... Oiga, no soy yo el que está tratando de vaciar la cuenta. No des tus datos personales, ni le aprietes este link. Entonces, hay que hacer mucha educación financiera. Y Sí, porque la gente cae. Y en el a pesar engaño, de que le sí. dices. Ahora, esto no se va a detener, Víctor. El tema de la digitalización y el tema del mundo digital es un tema que llegó para quedarse, para exponenciarse y para eliminar en el tiempo las sucursales bancarias como las entendemos hoy. Yo no creo que acaben desapareciendo, pero sí como las entendemos hoy, transaccionales. México, por alguna razón, sabiendo tanto efectivo y tanto rezago, o sea, como que las sucursales siguen teniendo una razón de ser. Pero hoy, a mí lo que me preocupa, ¿y sabes qué sector de la población es el más afectado? El 35% de los ciberdelitos los tienen los adultos mayores. Claro. Y ahí hay que trabajar enormemente con política pública, con los diferentes reguladores, con la banca y hacer cosas para que no suceda. Porque esto llegó y está para quedar. Y solo va a crecer. Va a crecer. Y entonces eso me lleva a la conclusión. Si ya tienes esas facilidades, hasta que todo... Le propondría otra cosa yo al gobierno federal. A ver. Constitucionalmente, todos los mexicanos tienen que tener, a partir de los 18 años, una cuenta de cheques, como su INE. Y ahí sí, y tú escoges el banco que quieras, el banco que te cobre menos comisiones, lo haces transparente en una página del Banco Central, y entonces obligas a que todos los mexicanos a los 18 años sean cuentavientes, porque estar en el sector financiero le genera beneficios al individuo. Sí. Y hacen un historial crediticio. Y generas ahorro, claro, y por generas supuesto. ahorro. Sí. Y generas ahorro interno del es país. Un tema, el eterno tema de la educación financiera en este país, ¿no? Que es como cíclico. Y a veces, ¿sabes qué? Es que son tan hábiles los hackers. Oye, Leonardo, hiciste una compra. Sí, a ver, métete este link. Oye, más rápido, porque si no... Y la gente se pone nerviosa. Y dice... Y cae. Así es. Nos quedan 2 minutos. Conclusiones, por favor, porque se nos va a acabar el tiempo. Y como ya le van a dar su programa en las próximas semanas, pues ya agotemos lo que tengamos pendiente. ¿Estás tú optimista sobre México? Estoy medianamente optimista. Y si empezamos a ver cambios, aunque sean marginales, en 4 o 5 aspectos, mi optimismo crecería... no de forma exponencial, pero crecería más. Di esos aspectos. Hacer una regulación para que la inversión directa, la inversión extranjera, nacional y directa, no necesariamente tenga que pasar hoy por este aterrizaje del nuevo Poder Judicial, que haya elementos que te permitan litigar de forma inmediata y que no necesariamente pases por los tribunales. Correcto. Por cierto, hay 56,000 expedientes del sector financiero hoy en los diferentes tribunales. En las 56,000. Sí, señor, que no se han resuelto. Entonces, ahí creo que hay un cuello de botella que hay que resolver. Segundo, permitir que las empresas se puedan dar de alta de forma expedita y que el SAT sea un coadyuvante para que la gente pague sus impuestos, pero que no perciban que hay un terrorismo. Resolver la tramitología. Correcto. Una más. Empezar a tener conversaciones de altísimo nivel con el gobierno norteamericano para determinar que la región más potente del mundo es la región de Norteamérica, que es el vecindario que genera mayor PIB en el mundo. Trabajar y tener certeza que aunque se pueda patear el bote,
poder comunicar que los elementos del TLC van a salir de forma adecuada para que la gente tenga certeza, quitar el cuello de botella del tema eléctrico, que creo que ya se trabaja, pero necesitamos movernos más a prisa. Comentábamos antes, estamos fuera del aire, la península de Yucatán tiene una sola línea de transmisión. Las bajas no tienen líneas de transmisión. Entonces, acelerar rápidamente la conversión energética a renovables y empecemos a hacer rápidamente un plan de trabajo creíble que Pemex nos haga saber que en el mediano plazo va a ser una empresa rentable, puede ser de otro tamaño, con características distintas, con inversión mixta y que no nos genere hacia adelante un problema en las finanzas públicas. Bueno, pues yo espero que la presidenta te invite a formar parte de su grupo de asesores, Daniel, muy pronto. Estado de Derecho está implícito en lo que mencionaste y seguridad seguramente. Correcto, ¿no? Porque el Estado de Derecho no se... Ojo, Víctor y Leonardo, el Estado de Derecho, como de aquí a que el Estado de Derecho empiece a funcionar de forma expedita, no va a ser rápido. Pero tienes que hacer bypassear el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho, pero con jueces distintos que estén enfocados. Te voy a decir, ¿tenemos 2 minutos más? No, ya no, 30 segundos. ¿Cómo lo hizo Argentina? Mínimo $200 millones de inversión. Tienes que comprometer el 40% de esa inversión, por lo menos, en los primeros 2 años de operación. Tienes exenciones fiscales, que es otra cosa que haría para generar incentivos, exenciones fiscales, y tienes jueces determinados y específicos. O especializados, quieres decir, en energía, en real estate, etcétera, que entiendan de la materia. Mr. Shell, sí, claro. This is me, yo te voy a dar la tranquilidad de que tu inversión en esto está asegurada. Correcto. Y creo que eso le generaría una certidumbre al país que nos podría dar... Déjame darte otro dato rápido, Leonardo. Si le quitamos a China el 15% de lo que exporta, el 15%, ¿sabías cuánto nos genera de PIB adicional? 1.5. 15%. ¿Y a cuántos kilómetros están? Tenemos 3.500. Por eso soy medianamente optimista hoy. Espero que la próxima vez que me inviten les pueda decir, soy extremadamente optimista. Lo haremos. Daniel Becker, señoras y señores, CEO de Mifel. Señor Piz, gracias por las noches. Te agradezco mucho. Al contrario, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido. Gracias. Vamos a estudiar lo de su programa ahora en la barra nueva que estamos por diseñar. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí puntualmente La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.